Bienvenidos. Ya lo ven, se está abriendo el telón. Eso significa que en Café Pendiente hoy se convierte en Café Teatro Pendiente y va a comenzar la función. Vamos a hablar de teatro, vamos a recorrer las bambalinas, vamos a caminar sobre el escenario y vamos también a conocer de cerca el panorama teatral de Valladolid. Hoy lo hacemos con Jesús Peñales, director del Teatro Corsario, que ya cumple 40 años en Valladolid. Jesús, ¿cuántos 40 años? Sí, bueno, una barbaridad de años. Una barbaridad. No, que eso, claro. cuando uno cumple 40, ¿no? La cosa está de cumplir 40, es como, Dios mío, los cuarentones, cuarentonas, ay, Dios mío. Pero siempre cuando hablamos de estas cosas, es como, oye, 40 años, es un número muy redondo. Bueno, es un motivo de orgullo, claro que sí. Se puede decir que depende de quién lo oiga, o quien lo lea, o quien asista a ese comentario de ay, cuántos años de trayectoria, le puede incluso parecer mal. En el sentido de, bueno, esta gente ya son demasiado mayores, que mejor que se dediquen a otra cosa, vamos a dar paso a otros. Pues mal. Pues Si mal. se hace ese comentario, mal. Y que está muy bien dar paso a otros, pero por favor que no traten de evitarnos, porque creo que tenemos mucho que aportar. Desde muchísimo. luego que sí. Vamos a empezar a contarlo. Oye, en el cine se dice acción, en teatro cuando va... Mira que tenéis argot, pero no lo hay, ¿no? No hay una palabra no hay, ¿no? en concreto para empezar, pero nosotros decimos, es que empezamos, ¿vale? Ya, hala. Bueno, empezasteis en el año 82. En el año 82 empezó Teatro Corsario. Sí. Tú ya llevabas un tiempo como actor, sí. muy jovencito. Sí, muy jovencito, mucho. Es que miramos hacia atrás y vemos 82. Madre mía, lo de Naranjito y lo del Mundial y todo esto nos pilla tan lejos. Pues mira, ese año nació el Teatro Corsario. ¿Qué te parece? Mira, bueno, tampoco me daba cuenta de que eran aquellos años. Fíjate, es que cuando hacemos las asociaciones decimos, pues igual es que hace ya un tiempo. ¿Cómo recuerdas esos años y ese comienzo? ¿Cómo te uniste tú al Teatro Corsario? Bien, tengo que decir en principio que yo me uno en el año 85, o sea, que no estoy en los orígenes del Teatro Corsario, que es del 82. Pero bueno, también es cierto que entre el año 82 y el año 85 no se hicieron demasiadas cosas, también hay que decirlo. Ya existía porque Teatro Corsario, los componentes de Teatro Corsario venían también del teatro universitario, de las iniciativas de Juan Antonio Quintana en la universidad, que era aquello muy potente, se venía del teatro independiente de los años 70. Todo eso estaba ahí, había un magma, surge Teatro Corsario en el 82 y algunos, entre otros yo, nos incorporamos 3 años después. Tú estabas en otro proyecto, Yo estaba en otras cosas, ya digo que era muy joven, pero mucho. Pero bueno, también coincidió porque yo estaba en la antigua escuela de teatro y prácticamente haciendo cosas en la escuela de teatro, Fernando Urdiales, que era el director de Teatro Corsario, me da un toque, me dice, oye, ¿puedes venir aquí a hacer algunas cosas que nos puede interesar? Y entonces en aquel verano del año 85 me incorporo y hasta ahora. Y hasta hoy. Hasta hoy. Oye, Fernando Urdiales ahí, bueno, la verdad es que tuvo un papel muy destacado. Yo no sé si era consciente de la que estaba preparando en esos años. Bueno, él era una persona con mucho orgullo. Del capítulo de teatro de Valladolid que escribió, por lo menos. Claro, por supuesto. Sí. No quiero decir, supongo que sí que él era bastante consciente de sí mismo, porque bueno, era un tipo con orgullo y con ganas de hacer cosas importantes y las hizo. De tal manera que en aquel panorama que era bastante desértico, es decir, que no había mucho que hacer, que no había infraestructuras, que no había redes, que no... Que era desértico, entiendo lo que estás diciendo, a nivel de infraestructuras, porque esa época todo fluía. Pero no, en lo que era el teatro tienes que ponerte en el momento en que esto surge, porque nosotros, para ir a actuar, por ejemplo, en la comunidad, no había nada. Es decir, los teatros no tenían nada, ni focos. O sea, teníamos que llevarlo todo nosotros, metíamos todo en nuestra furgoneta, llevábamos absolutamente todo. Es decir, que el teatro no tenía, casi lo único que podía hacer era abrirnos
Sí, sí, sí. Porque todo lo tenemos que aportar nosotros. En ese sentido, Fernando Urdiales hizo una enorme aportación, también no digo que fuera el único, pero él, precisamente por su impulso, por su energía, consiguió muchas cosas también para eso, para que los políticos se pusieran a ello, para que empezara a haber cosas importantes dentro de la comunidad. Y en esas es cuando, ya digo, un poco después entro yo. Bueno, ¿y cómo fueron esos años? ¿Cómo era ser actor en aquella época? ¿Cómo se vivía? Pues precariedad absoluta, la sensación de que sería casi imposible dedicarse a eso, salvo que uno demostrara un enorme talento y una enorme capacidad de trabajo. Y eso es lo que tenía el corsario de los inicios, que se decía, podemos con esto y con más, y nos vamos a comer el mundo entero. Bueno, luego vinieron las rebajas, digamos, y decíamos, no va a ser tan fácil, ¿no? Bueno, como siempre, pero bueno, hay que partir de esa base de pero sobre todo querer dedicarse a ello, porque una cosa es que digas, bueno, yo hago teatro en mis horas libres y luego trabajo en otra cosa. No, el proyecto de Corsario desde el origen era la absoluta profesionalización. Y entonces eso era muy complicado. Y dejar cosas. El propio Fernando Urdiales deja su trabajo como psiquiatra y dice, yo me dedico al teatro en exclusiva. Y entonces, claro, ahí estaba siempre al punto de pasar hambre. Y no es una metáfora. Bueno, nos acabas de dar 3 datos aquí en 3 segundos. Claro. Tremendos, claro. Sí. ¿Vosotros también os dedicabais a otra cosa? A lo mejor estudiabais alguna carrera. Ya digo que algunos éramos muy jóvenes y todavía no teníamos una actividad laboral, sí que dar alguna clase de teatro, etcétera, pero bueno, era todo... Bueno, al contrario, disteis el paso directamente, ¿no? Cuando ibais a casa y decíais, ¿qué vais a estudiar, hijos? ¿O dedícate a algo, ¿qué vas a trabajar? No, que voy a ser actor. Vale, muy bien, pero ¿y además ¿en qué vas a trabajar? ¿No? Y además, ¿en qué vas a trabajar? Sí. Yo puedo decir que, teniendo en cuenta que esta es una profesión, la de los actores, que también soy actor, soy director y soy actor, la profesión de los actores puede tener un 90% de paro en España, pues tengo que decir que yo solo he vivido del teatro. En exclusiva. Tú sabes que eso es un privilegio. Esa es una barbaridad también, como los 40 años. Eso es un privilegio. Pocos lo pueden contar. Pocos lo pueden decir, a lo mejor, sí. Bueno, también es verdad que hay una trayectoria y hay una labor, como tú dices, se crearon unas bases sólidas y eso fue quizá lo que también nos ha permitido disfrutar de vuestro trabajo. Sí. No es fácil, me lo contamos aquí como si fuera lo más sencillo, ¿no? Echa ahí un poquillo de hormigón y ya está, ¿no? Y ya está, pero no. Pero no lo es. Vosotros empezasteis haciendo teatro clásico, el teatro más clásico, el que conocemos, bueno, pues el de Lope, el de... Sí, bueno, no es exactamente. Empezamos haciendo muchas cosas, y también teatro contemporáneo, teatro intimista, autores del siglo XX... Del siglo XX, porque era cuando empezó con el Corsario del siglo XX. Y a los pocos años de estar haciendo todo tipo de cosas que nos podía llevar en muy diferentes direcciones, resulta que cuando nos encontramos verdaderamente con el público, cuando decimos, hay un público numeroso que quiere ver las obras de teatro Corsario, es cuando empezamos a hacer clásico. Hasta entonces, pues sí, hacíamos algunas cosas muy importantes para nosotros y de las cuales estábamos enormemente orgullosos, pero el primer momento en que decimos, creo que ahora sí que nos vamos a poder dedicar a esto de verdad, es cuando empezamos a hacer clásico. Y claro, como hace tantos años puede parecer el principio, pero no lo es. O sea, que visteis, digamos, que había conexión, que había público, que había ganas de volver a ver eso sobre las tablas, básicamente. Sí, los clásicos. Básicamente lo que hicisteis, bueno, pues fue un poquito experimentar. Y realmente visteis que es que los clásicos no fallan, lo sabes, ¿no? Claro. Hay festivales muy importantes en España que lo demuestran, que siempre tienen un montón de... Cierto, uno está aquí. Olmedo Clásico. Claro, sí. He estado asistiendo a... Sí. Yo, bueno, voy todos los años a Olmedo Clásico. ¿Como espectador? Como espectador y como... si tenemos una obra de clásico, pues ya nos llaman para ir a Olmedo Clásico. Por eso pregunto, porque entiendo que va a actuar, pero bueno, oye, que igual el resto de la programación vas a verla. Claro, sí, exactamente. Voy como espectador o voy también como ponente, porque están también en Olmedo las jornadas de teatro clásico y allí pues con los catedráticos, con los filólogos, con la gente especializada en el teatro del siglo de oro, pues a veces yo intervengo como entre comillas especialista, pero bueno, dentro del otro lado del espectro, ¿no? Claro. Porque ellos van a la lupa, ¿no? A lo que está escrito y yo voy a lo que es representarlo.
Pero bueno, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que entre las dos cosas, el que nos ve, el que nos oye, pues aprenda cosas y tome nota. Oye, ¿qué fue de esos experimentos? Ahora te pregunto luego por esa evolución que habéis tenido también, pero ¿qué fue de esos experimentos? Has hablado de vanguardia, de intimista. Yo entiendo que ahí eres muy jóvenes y entiendo que ahí hubo también un punto de creatividad y de vamos a ver qué podemos hacer, intentar romper. Claro. ¿De todo eso quedó algo? Yo creo que lo que más ha quedado de aquello, y luego hablaremos más sobre el tema, es nuestros espectáculos de títeres, que sí que puede decirse que tienen un carácter muy rompedor con respecto a lo que es el teatro convencional. Entiendo que también el teatro clásico lo tiene porque bueno, hemos aportado nuestra visión del teatro clásico, pero claro, cuando ve en general, cuando uno ve un espectáculo de teatro clásico, de teatro corsario, está efectivamente asistiendo a una representación más o menos ortodoxa de lo que es el teatro clásico. Y en el caso de los títeres sí que hay una idea muy clara de ruptura con respecto a casi todo. A casi todo. Iba a decir casi todo, no sé qué, no, a casi todo. Claro, porque estamos hablando de títeres para adultos. Sí. Que algunos se han engañado, algunos se han equivocado alguna vez. Teatro de títeres y han ido con niños y no sí, ha habido que pararlos. Al principio, ahora creo que ahora ya el público os conoce. Cada vez menos, sí. Pero eso pasaba al principio, ¿no? Teatro de títeres. Y son títeres para adultos. Oye, ¿en qué momento pudisteis pensar que el crear esas figuras, esos personajes, iba a poder atraer al público? Es que casi fue al revés, porque esto surge aproximadamente en el año 92. Todos los espectáculos, hay que tener en cuenta, de teatro corsario hasta el momento estaban dirigidos por Fernando Urdiales, todos. Además con mucho éxito, etcétera, etcétera, mucha proyección. Y en el año 92 yo me cojo a una parte de lo que es la compañía y un poco medio en secreto digo, oye, ¿os parece que hagamos algo sobre...? Política hechos consumados, ¿no? Sí, algo. ¿Qué te parece si no, que lo tenemos hecho ya? Algo de esto hay. Me cojo una parte de la compañía también, a la gente de la música, etcétera, dentro de la compañía, y digo, ¿os parece que podemos empezar a trabajar sobre los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Yo en principio no sabía si lo iba a hacer con títeres o con otra cosa, pero quería trabajar sobre esos cuentos de terror. Y lo primero que uno ve es que, como son historias fantásticas, era más fácil hacerlo con muñecos que con personas. Y claro, esto ya es historia. Cuando representamos por primera vez aquel espectáculo, en el año 94, tenemos un enorme éxito. Entonces, es lo que tú dices, hechos consumados. Y pues a partir de aquí va a haber que trabajar también en esto, aparte de los clásicos. Y lo que hicimos fue crear como dos líneas de trabajo. Ya nos conocían muy claramente en muchos lugares, en muchos festivales, en todas partes, como compañía de teatro clásico, y de repente empezaron a conocernos muy claramente y de forma muy importante como gente de los títeres para adultos. Para adultos. ¿Eso os ha pasado? ¿Os ha pasado en alguna representación que de repente estaba lleno de público infantil? ¿Alguna vez? Lleno no. Bueno, sí que ocurrió en el año, precisamente al poco de estrenarlo, en el 95, en el FETEN, en Asturias, en un festival que es para niños y también tiene como una sección para jóvenes, pero en aquella época estaba muy claro que lo que era el teatro para niños no podía incluir propuestas demasiado audaces. Y lo que ocurrió es que fue un escándalo. Se llenó de gente como de 13 años, que ya tampoco son niños exactamente, pero fue suficiente para que se produjera el escándalo, salió hasta la prensa. Dije, bueno, se ha preparado aquí una. ¿Pero qué pasó? ¿Que un escándalo? ¿Por qué? Bueno, pues porque era como... no estaba en el lugar adecuado, quizás, porque no estaba previsto que ese espectáculo se representara en ese festival. Entonces, era claramente, se llamaba Festival de Teatro para Niños, no cabía ninguna duda. Al programador le pareció muy interesante. Bueno, y hay que decir también, fue un escándalo y un enorme éxito. Nos empezaron a salir giras, fuimos a Francia, a Italia, a Polonia, después de aquello.
entramos en Cataluña, que no era fácil, siendo una compañía de texto, entramos también en Cataluña, y tuvimos mucho éxito, de tal manera que aquello pues, fue el trampolín para seguir trabajando en los títeres. Y luego hemos seguido haciendo títeres a lo largo de los años, pero de forma paralela y un poco desproporcionada, porque seguimos haciendo muchos clásicos y algunos pocos espectáculos de títeres. Ahí ganaba en todos los casos el clásico, también con mucha satisfacción para nosotros. Aún tienen mucho peso nuestros clásicos. Bueno, en cualquier caso tenéis esas dos, digamos, esas dos facetas, ¿no? Esas dos caras. Bueno, en 2010 tú tomaste las riendas del teatro. ¿Cómo fue un poco ese tomar esas Claro, riendas? En 2010 fallece Fernando Urdiales y nos tenemos que plantear si continuamos en principio. No fueron circunstancias fáciles en absoluto. Claro, además tenemos, es que ni siquiera, bueno, no era evidente que la continuidad, además estábamos volviendo de una... ¿Estuvo en peligro la compañía? Yo creo que no. Cuando desapareció, Por lo menos desde mi punto de vista creo que no estuvo nunca en peligro la compañía, porque también estábamos algunas personas que teníamos muchas ganas de continuar. Otra cosa es que hubiéramos dicho, oh, el desastre, esto no hay quien lo enderece. Estábamos volviendo creo que de la Feria de Guadalajara en México, cuando fue a aterrizar. Además, es curioso, porque en la Feria de Guadalajara, en México, la Feria del Libro de Guadalajara, en México, habíamos representado una obra de Fernando Urdiales, que era La Barraca de Colón, que fue nuestro premio Max, y Aullidos, que era una obra de títeres. Qué curioso. Y fue a aterrizar cuando me llama nuestra compañera Rosa Manzano y dice, ha fallecido Fernando. Es verdad que sabíamos que estaba muy delicado, pero bueno, podía aquello todavía prolongarse. Y claro, durante unos meses estamos diciendo qué hacemos, tomamos la rienda alguno de nosotros, llamamos a un director ajeno externo, ¿no? y que tome las riendas. El caso es que yo dije, tengo ahí una idea y creo que puede salir muy bien, era hacer otro Calderón, que habíamos hecho ya unos cuantos, ya lo conocíamos muy bien, y me decidí a hacer El médico de su honra. Y yo creo que con bastante fortuna, es decir, que funcionó. Diste un paso al frente y dijiste, bueno. Eso es, y nadie dijo, uy, esto ya es otra cosa. No, yo creo que eran también los mismos actores, en fin. Y funcionó, y luego hemos ido alternando, porque no me quedé yo solamente como director, porque también Luis Miguel García hizo algunos espectáculos, Javier Semprún también hizo algunos. Pero digamos que ahora en la actualidad soy yo el que me he quedado con la enorme responsabilidad de darle continuidad. Digamos, un tiempo un poco de transición, ¿no? Diste tú el paso al frente, quizá probaron algún otro compañero y ya te quedaste... Lo lógico, esa incertidumbre que había que resolverla de alguna manera, pero ya te digo, insisto en que algunos teníamos muy claro que había que continuar. ¿Cómo se resolvió? Yo entiendo que tú pusiste mucho de tu parte personal, como actor, como creador, como artista, que también tomaste un poco del grupo como grupo, y entiendo que una parte también de Fernando. ¿Te mirabas mucho en él? Decías, cuando tenías alguna encrucijada, decías, ¿qué hubiera hecho? Bueno, pero es que no lo sé. Sí, ¿o no? Por una parte, claro, pero hay que tener en cuenta que claro, todos habíamos mamado de Fernando y de sus... Era inevitable. Era inevitable. Claro. Es que, claro, tantos años, es que, no, o sea, aunque te propusieras no hacerlo, era inevitable. Ahí estaba la larga sombra de Fernando, y aunque no dijeras esto es de Fernando, pero eso también te impulsaba a lo que tú querías hacer, porque seguro que se parecía a algo que había hecho Fernando. Sí, bueno, ahí estaba presente seguramente el decir cómo lo hubiera hecho él, pero bueno, por otra parte, dices, si es que lo que yo voy a decidir ya lleva implícito la influencia de Fernando. Claro. Oye, ensayabais, empezasteis a ensayar en el barrio Girón, en las instalaciones del Teatro Cine Castilla, y seguís allí. ¿No os habéis ido del barrio Girón? No, y es que cada vez yo creo que estamos más integrados. Al hilo de esto conviene decir una cosa. Es lo que te quería preguntar, ¿no? Que no os vais de Girón porque yo creo que ya sois, pues eso, uno más, ¿no? Yo creo que... Sí. ¿Cómo es?
Es que ocurría una cosa, durante muchos años nosotros íbamos a ensayar al local del barrio Girón, ese que está en el edificio del antiguo Cine Castilla, pero era todo interno. Entonces cerrábamos la puerta, ensayábamos, abríamos la puerta y nos íbamos. ¿Qué ocurría con eso? Que la gente del barrio Girón no sabía que estábamos allí, o en buena parte. O algunos decían, sí, creo que algo hacen ahí, pero no sabían muy bien qué. Estos titiriteros, ¿no? Sí, sí, pero sí, de aquello... Bueno, luego, claro, quien luego se preocupaba por la cultura de la ciudad y la proyección de Valladolid en el mundo, pues decía, claro, el Teatro Corsario es muy importante, pero yo creo que incluso los que sabían aquello no tenían la absoluta certeza de que estuviéramos trabajando ahí tantas horas. Porque hacíamos muchas horas, pero a puerta cerrada. Y ha sido en los últimos 6, 7 años, cuando hemos abierto las puertas del local, cuando hemos permitido que la gente viniese a ver los ensayos, tanto del barrio Girón como de cualquier otro sitio. Qué curioso, habéis abierto la puerta al público incluso antes de abrir el telón, ¿no? Ah, efectivamente. Sí, sí. Y luego lo que estamos haciendo, que hacemos una actividad también cultural musical, porque programamos música dentro de nuestro local. Y con muy buena fortuna, tiene mucho poder de convocatoria. Sí, mucha aceptación, sí, sí. Eso es. Y eso también ha permitido que el barrio nos reconozca aún más. Es decir, no solamente como compañía, sino como los que están haciendo actividad musical dentro del barrio. De tal manera pues, que la asociación de vecinos nos quiere, la gente del barrio nos envía correos diciendo que bien, os apoyamos, queremos que estéis ahí. Y ya digo que aunque llevemos 40 años ahí, ha sido en los últimos años cuando el barrio ya nos acoge por completo. Sí, sí. Os ha adoptado de alguna manera. Ya, sí. Quiero decir que ya se ha creado esa relación, ¿no?, de Corsario-Girón, igual que Celtas Delicias, ¿no? Por ejemplo. Pues un poco eso, ¿no? Por ejemplo, sí. Esa relación que hace origen y que hace ciudad. Y nosotros encantados completamente con que las personas que están más cerca sepan que estamos ahí y que nos tengan como vecinos suyos. No lo somos porque no vivimos ahí, creo que ninguno de los que estábamos. Bueno, podría ser, pero ya sería mucha casualidad, que bueno que podría ser, oye, quién sabe, en un futuro. Sí, exactamente. Oye, me has hablado de un premio Max, como quien me da las notas de fin de curso de junio, ¿sabes? Ah, sí, mira mamá, papá, tengo un Max. Y tenéis muchos más, habéis tenido muchos reconocimientos. Sí. Eso para vosotros es importante, no sé, hay quien dice, no es lo más importante. Bueno, yo creo que, dime si no es verdad que algo de importancia tiene, ¿no? El hecho de tener esos hitos. Ten en cuenta que, claro, nosotros tenemos que convencer a los que programan los espectáculos de que somos lo bastante buenos para que nos lleven. A veces es fácil cuando ven el espectáculo y les gusta y te llevan, pero hay otra forma de hacerlo, es diciendo mira mi historia. Y entonces cuando tú ves la historia de Corsario dices, pero qué barbaridad. Estos son nuestros avales. Claro, no sé cuántos espectáculos han hecho a lo largo de los años, qué variedad de espectáculos han hecho también. Que eso es, yo digo que tenemos dos líneas de trabajo, pero hemos hecho muchas cosas, muchas. Y luego, por último, ves la hoja de los premios y de qué barbaridad también, cuántos premios tiene esta gente. Y eso también te permite entrar en sitios que a lo mejor no te habrían permitido entrar. Valladolid es una ciudad de cine, muy de cine, presumimos mucho de ello. Sí. Bueno, tenemos esa Seminci que es fantástica, claro. Pero también es de teatro. ¿Tiene Valladolid el lugar que el teatro se merece? ¿O querríais que tuviera un poco más? No sé. Bueno, ¿cómo lo analizáis? Hay varias cosas que están muy bien. Hay bastantes teatros que programan con cierta continuidad. Ahora se va a abrir también, bueno, ahora se va a empezar a rehabilitar el antiguo Lope de Vega, que yo creo que es otra de las conquistas también del mundo cultural. Yo creo que tenemos todos ganas enormes de verlo ya terminado. Claro, pero es ese tipo de cosas que cada vez que sabes que se cierra un teatro ya sospechas que eso se va a quedar así para siempre. Y no, mira, afortunadamente se han ido recuperando cosas y en ese sentido está muy bien. Yo supongo que en lo de espacios no vamos a llegar a lo que tuvo el cine en Valladolid, que yo creo que éramos la capital con más cines de España. No me refiero tanto a espacio como de teatros, que sí que los tiene, sino a que si el teatro ocupa en Valladolid el espacio que también se merece, porque además la tradición es enorme, tenemos pues, unos dramaturgos nosotros mismos en Valladolid fantásticos, es decir, que
que os gustaría que también hubiera un paseo de la fama del teatro, ¿no? Un espacio, ¿no? Igual que el Calderón acoge la Seminci, ¿no? Pues podemos pensar que Lope de Vega fuera un poco buque insignia. Bueno, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. O sea, vayan tomando nota que esto es una enorme idea. ¿Podríamos plantearlo? Muy buena, sí, bueno, claro. Es que todo lo que sea contribuir a que esta profesión tenga proyección, pues para nosotros es fantástico. Afortunadamente tenemos eso que los de Teatro Corsario nos sentimos como parte de la historia del teatro en general. Pero claro, concretamente de nuestro ámbito, que es más pequeñito, lo somos de todas. Entonces, claro, que haya aquí en Valladolid alguna cosa que realce, que ponga en primera línea la labor teatral, pues es para nosotros estupendo. Mira, a ver, que a lo mejor que a lo mejor tiene que salir, no sé, que a lo mejor se os ocurre alguna, no sé. Hombre, espero que cuando alguien, bueno, si se nos ocurre a nosotros, desde luego que lo comunicaremos, pero si se le ocurre a otro, que no deje de llamarnos, que seguro que a veces tenemos que decir. Sería fantástico. Bueno, ¿por otros 40 más, por ejemplo? ¿Por cuántos más? Hay también... ¿Qué queréis hacer? ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué tienes aquí? Huyendo. Todo, desde luego, va a depender. Claro, quizás no estaremos los mismos, ¿no? Pero el Teatro Corsario puede continuar sin nosotros. En todo caso, sí, bueno, ahora mismo ya estamos con nuevos proyectos a medio, a largo plazo, o sea que entendemos que esto va a continuar. Que trataremos de llevar lo que sabemos a las nuevas generaciones, que son muy complicado, porque muchas veces ves los patios de butacas y dices, este público es mayorcito, hay que recuperar, o mejor dicho, hay que tratar de que los más jóvenes... Es un reto, captar a la gente joven. Claro, pues es muy complicado. Ahora, si antes competíamos con unas cosas, ahora competimos con otras. Es que ya el mundo de las pantallas, el mundo de Internet, el mundo de las redes sociales, el mundo del espectáculo visto en pantallas, es muy poderoso y tenemos que competir contra eso. No nosotros, todos. Ojalá alguien encuentre también una fórmula. Sí, el mundo está cambiando mucho. Eso también es verdad. Mucho. Claro. Una esperanza, pienso que es factible, es que la gente, el público, al final decida que merece la pena salirse de las pantallas, porque todos son pantallas, y volver, o mejor dicho, tener la seguridad de que van a ser satisfechos con los espectáculos en vivo. Claro, es que ahí sí que tenemos una baza que no tiene nadie de estos. No. Incluso lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, pero que como tenemos como una cierta desigualdad de condiciones, yo pienso que puede haber un espectador, no sé si mayoritario, que al final diga, estoy harto de pantallas y voy a ir a ver a los actores, a los cantantes, a los bailarines, y los voy a ver de cerca, ¿no? Incluso les voy a poder saludar. Oye, pues vamos a invitar, seguro que si hay alguien que ha dejado las redes y nos está viendo, que seguro que sí, que les invitamos, que vayan al teatro. A Olmedo va un montón de gente joven, nos lo dice el público. Sí, es cierto. No, vamos, es cierto. Creo que hay que tenerlo en cuenta, nos lo dicen los mismos empresarios, y dices, sí, la verdad es que viene mucha gente joven, yo creo que hay que tirar un poquito por ahí, ¿no? Sí. Pillarles, como sea, que hay que meterse en TikTok, creo que Teatro Corsario es abierto su cuenta de TikTok, ¿verdad? Sí. Pues por TikTok, Jesús. Sí. Y llamarles. El medio que sea. No, si luego se quedan encantados, pero a lo mejor las primeras veces es complicado decir, a ver cómo... Para decidir hay que conocer. Porque puede pensar, ¿no? A mí ese del mundo del teatro me resulta demasiado ajeno, no sé si eso me va a interesar, y a lo mejor no va nunca. Entonces, pero eso sí, a lo mejor seguramente la primera vez ya le va a interesar, y si no es la primera vez, seguramente la segunda. Y luego, bueno, pues por supuesto hay que tener en cuenta que no a todos nos gustan las mismas cosas. Lo bueno es que haya actividad para todo el mundo y que cada cual encuentre lo que quiere encontrar. Que abras la agenda y digas, no sé dónde ir. Y tener la posibilidad de hacerlo, que eso es lo más difícil. Si me gustara eso, podría entrar en ese ámbito o no. Pero si puedes, es maravilloso. Igual que entres allí o que entres allá, pero que tengas la posibilidad de hacerlo. Y luego seguramente, y eso es el caso del teatro, una vez que lo has probado, te va a enganchar. Pues nos vemos en las butacas, en las plateas, en el escenario.
y sobre todo abriendo ese telón para ver muchísimas caras que estén allí. Eso para acompañaros. Exactamente. Jesús, ha sido un placer, nos ha pasado rapidísimo. Nos quedan 1, 2 o 3 cafés pendientes, lo que hagan falta. Vale, pues nos tomaremos esos cafés, no te quepa duda. Pero siempre después de la función. Siempre después de la función. Muchísimas gracias. A ti. Y a todos ustedes también, ya saben, no dejen de tomar ese café pendiente con quien quieran. Adiós.